Hola, soy Dayana Palma de Tercero C. El día de hoy les hablaré sobre un tema fascinante en la química, las leyes de los gases. Las leyes de los gases describen cómo se comportan los gases bajo las diferentes condiciones de presión, volumen y temperatura. Estos son muy fundamentales en la ciencia y tienen aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana, desde el inflado de los globos hasta la compresión de los fenómenos atmosféricos. En este video se dará a conocer distintos tipos de leyes. Tenemos la ley de Boole, la ley de Charles y Guy Lucet, ley general de los gases y de igual manera la ley de los gases ideales. Como primer ley que les daré a conocer es la ley de Boole. Este nos indica que existe una relación. ¿Cuál será esa? Nos dice que establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, cuando la temperatura se mantiene constante. Es decir, si aumenta la presión, el volumen disminuye y viceversa. En esta ley se encuentra su consiguiente fórmula. Nos indica que P1 es la presión inicial del gas, B1 es el volumen inicial del gas, P2 es la presión final del gas y por último B2 es el volumen final. A continuación se implementará un experimento que representa muy bien esta ley de Boole. Para este experimento necesitamos lo siguiente: una botella de plástico cortada, un recipiente con agua y un globo. Como primer paso hay que preparar el globo. Se infla el globo para que sea más fácil colocarlo en la boca de la botella. Una vez que se infla, se coloca en la boca de la botella. Una vez que ya está inflado el globo y colocado en la boca de la botella, se coloca en el recipiente de agua. Este experimento representó a la ley de Boole. Establece que la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen cuando la temperatura es constante. Al aumentar la presión, sumergiendo la botella dentro del agua, el volumen del gas y del globo disminuye, mostrando la relación en que existe entre la presión y el volumen. Otra de las leyes más importantes es la de Charles y la de Gay-Lussac. Esta nos indica que existe una relación. Nos dice que establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura cuando la presión es constante. Es decir, que si la temperatura de un gas aumenta, el volumen también aumentará, siempre que la presión del gas no cambie. Por ejemplo, si se duplica la temperatura del gas en una escala absoluta, el volumen del gas también se duplicará. Para este segundo experimento vamos a necesitar una botella cortada, un recipiente con agua caliente, un recipiente con agua fría. De igual manera, un globo. Como primer paso, colocar el globo en el pico de la botella. Una vez listo, colocar el globo en el pico de la botella, sumergirlo en un balde o un recipiente de agua caliente. Con el pasar de los tiempos se va a ir observando cómo el globo se va inflando poco a poco. Una vez que el globo ya ha estado en el recipiente del agua caliente y se ha inflado un poco, se pasa al recipiente de agua fría y se va observando lo que sucede. En este caso, el globo se ha desinflado nuevamente. En este experimento se pudo demostrar lo que es la ley de Charles y de Gauss. Cuando la botella se coloca dentro del agua caliente, la temperatura del aire dentro de la botella aumenta. Y también lo procedente aumenta lo que es la presión constante. Esto hace que el globo se infle. Al colocar la botella al agua fría, la temperatura del aire disminuye, lo que conlleva a que el globo se desinfle. Otra de las leyes que les daré a conocer es la ley de Gay-Lussac. Esta nos establece que si mantenemos el volumen de un gas constante, la presión del gas aumentará de manera proporcional al incrementar de su temperatura medida en Kelvin. Es decir, si duplicamos la temperatura, la presión también se duplicará. Como se observa en la diapositiva, se encuentra su fórmula que es esencial para resolver problemáticas.
Para este tercer y último experimento necesitamos un recipiente de vidrio, un huevo duro y un pedazo de papel. Como primer paso hay que prender el papel y colocarlo dentro del recipiente. Una vez colocado se sumerge el huevo. Este experimento demuestra cómo la presión atmosférica puede ser utilizada para mover objetos. Al calentar el aire dentro de la botella con la hoja de papel encendida, se provoca la expansión del aire. Cuando el fuego se extingue, el aire dentro de la botella se enfríe y se contrae, creando una presión menor en comparación con la presión exterior. Esta diferencia de presión hace que el huevo sea empujado hacia el interior de la ilustración de manera clara y efectiva los principios de la presión y los cambios en los estados de los gases. Otra de las leyes tenemos la Ley General de los Gases. Esta nos indica que también es conocida como Ley Combinada de los Gases. Relaciona la presión, el volumen y la temperatura de una cantidad fija de gas. Esta tiene una relación. Nos dice que cuando mantiene la temperatura y la presión constante, la cantidad de gas y el volumen tienen una relación directa. Esto significa que si aumentas la cantidad de gas, el volumen también aumenta, y si reduce la cantidad de gas, el volumen disminuye. En otras palabras, el más gas ocupa más espacio, menos gas ocupa menos espacio, siempre que la temperatura y la presión no cambien. A continuación se les dará a conocer algunos de los ejemplos de la vida real. Como primera imagen tenemos a un niño inflando un globo. Esto significa lo siguiente: cuando inflas un globo, aumenta el volumen del gas dentro del globo a una presión constante. Si la temperatura también se mantiene constante, la cantidad de gas determinará el volumen final del globo. Como segundo tenemos la respiración humana. Esta nos dice que cuando inhalas, expandes tus pulmones, aumenta el volumen del aire dentro de la presión atmosférica constante. La cantidad de aire que respira a una temperatura constante determinará el volumen del aire en los pulmones. Como tercer ejemplo tenemos los hornos de cocina. Cuando cocinas en un horno cerrado, el aire dentro del horno se calienta y se expande, aumentando la presión. Este principio es utilizado en hornos de convección. Y por último tenemos los aires acondicionados y la calefacción. Los sistemas de aire acondicionado y calefacción funcionan al comprimir y expandir gases refrigerantes. Cuando el gas se comprime, aumenta su temperatura y su presión. Cuando se expande, se enfría y disminuye la presión, permitiendo el enfriamiento o calentamiento del aire en una habitación. La última ley que les daré a conocer es la ley de los gases ideales. Esta nos dice que la ley de gases ideales es una ecuación de estado que combina varias leyes anteriores, las que son la de Boyle, la de Charles, la de Avogadro, en una sola ecuación en general. La ley o la fórmula de esta ley es la siguiente: PV igual nRT, donde P es la presión del gas en atm, la V el volumen terminado en litros, la N es el número de moles de gas o mol, la R es la constante que vale 0,08206, y por último la T, que es la temperatura, siempre deben terminar en Kelvin. A continuación, un ejemplo acerca de esta ley. Bueno, como primer paso hay que sacar datos. El ejercicio nos dice lo siguiente: un gas ocupa un volumen de 12 litros. Entonces encontramos volumen en este ejercicio a una presión de 1 atm. De igual manera tenemos presión. Y contiene 0,6 moles. Esto sería número de moles. ¿Cuál es la temperatura del gas? Nos está pidiendo lo que es la temperatura. Deben de saber que cada uno de los datos debe de estar en las unidades correspondientes. Una vez listos los datos, vamos a buscar lo que es la temperatura. La fórmula es PV igual nRT. Esta fórmula hay que despejarla. Entonces necesitamos las temperaturas. Pasamos PV igual a temperatura y el NR pasa a dividir. Una vez lista la fórmula, se reemplaza. Temperatura va a ser igual a un atm multiplicado a 12 litros entre 0,6 moles por 0,08206 atm, litros, mol y Kelvin.
Este dato corresponde a la R, que es la constante de los gases ideales. Como siguiente punto, tocaría multiplicar el 1 por 12 y el 0,6 por la constante. De igual manera, se tachan lo que son las unidades, las que están iguales. Mol con mol, litros con litros, atm con atm, y nos queda como último Kelvin. Como último paso queda dividir. El resultado de aquella división es 243,72 Kelvin. Entonces, esta sería la temperatura de los gases. Este ha sido el ejercicio. Para concluir, cada uno de estos gases son tan importantes. Hemos visto cómo funciona cada uno en diferentes condiciones, de igual manera en la vida cotidiana. Hemos aprendido la relación que tienen entre diferentes campos, de igual manera en la química. Les invito a todos ustedes a seguir practicando acerca de estas leyes que son muy importantes e innovadoras en la vida. Muchas gracias.